Imagina que la única forma de asegurar el futuro de tus hijos es entrar a un laberinto sin salida. Un laberinto del que sabes que jamás escaparás. Imagina que tu único propósito es caminar hacia esa oscuridad, sabiendo que morirás allí, sola. Esta no es una pesadilla. Es la existencia diaria de una criatura que redefinió el concepto de vida y sacrificio. Es la historia biológica de la jardinera más trágica del planeta. Para el ojo inexperto, es solo un insecto diminuto, una molestia momentánea. Pero la paleobiología es clara. Esta criatura es el resultado de una guerra evolutiva de 100 millones de años. Un duelo de ingeniería biológica que terminó no con un ganador, sino con un pacto sellado con la extinción. Su cuerpo no le pertenece. Es la llave viviente de una de las fortalezas biológicas más antiguas de la Tierra. Esta es la crónica de la prisionera del Génesis. Nuestra historia comienza hace más de 120 millones de años, en el Cretácico inferior. El mundo era un invernadero húmedo, dominado por gigantes. Los dinosaurios caminaban sobre un suelo cubierto de helechos y coníferas. Las flores, tal como las conocemos, apenas comenzaban su tímido experimento. En este mundo vivía un ancestro, un himenóptero que el análisis de su biología revela como un generalista. Llamémoslo Protovespa crematoria. Era un insecto libre, ágil, equipado con alas robustas, ojos compuestos agudos y un formidable ovipositor que usaba para perforar la corteza blanda de las coníferas caídas, depositando sus huevos en la pulpa en descomposición. Era una oportunista. Volaba bajo el sol, se alimentaba de néctares primitivos y savia, y su vida era una simple ecuación de supervivencia. Pero el mundo estaba cambiando. Una nueva forma de vida vegetal estaba explotando en silencio, las angiospermas, las plantas con flor. Y entre ellas surgió una anomalía, una planta que no ofrecía sus flores al viento ni a los insectos del sol. Una planta que escondía su jardín. El ancestro del higo, el Protoficus, había desarrollado una estrategia radical, una inflorescencia oculta. Encerró sus cientos de diminutas flores dentro de una estructura carnosa y esférica, una bóveda sellada que llamamos cicono. Desde fuera parecía una fruta inmadura. Por dentro era una catedral de potencial reproductivo, un tesoro de polen y néctar, protegido de los elementos y de los herbívoros torpes. Pero esta fortaleza tenía un defecto fatal. Al esconder sus flores, había hecho imposible la polinización. Se había encerrado a sí misma. Durante milenios, el Protoficus fue un fracaso evolutivo. Sus cámaras selladas simplemente se pudrían sin dar fruto. Mientras tanto, la Protovespa enfrentaba su propia crisis. El clima cambiante diezmaba los bosques de coníferas. Su fuente de alimento y su guardería de larvas desaparecían. La presión evolutiva era inmensa. El hambre empuja a la exploración y la exploración lleva a la innovación desesperada. El análisis de restos geológicos confirma que enjambres de estos insectos ancestrales, atraídos por el olor débil y dulce del Protoficus, comenzaron a investigar esta nueva estructura. Intentaron perforarla. Usaron sus ovipositores diseñados para madera podrida contra la piel correosa del cicono. Fracasaron. La fortaleza era impenetrable, pero la evolución opera sobre la variación. En una población de millones, una hembra de Protovespa era diferente. Una mutación sutil había alterado la química de sus antenas, haciéndola hipersensible a un compuesto volátil específico que el Protoficus liberaba cuando su jardín interno estaba listo. Y otra mutación había alterado la forma de su cabeza, haciéndola más estrecha, más aerodinámica. Esta avispa no intentó perforar la muralla. Siguió el rastro químico hasta encontrar un único punto débil, una imperfección, un pequeño poro en el ápice de la bóveda, el ostiolo. Era una entrada. Impulsada por un instinto que aún no comprendía, se introdujo en la abertura. Fue una lucha brutal. La historia biológica nos cuenta que el pasaje era tan estrecho que sus alas se desgarraron y se rompieron.
Sus antenas, su mapa del mundo, se partieron. Quedó ciega en la oscuridad total de la cámara interna, pero estaba viva y estaba en el paraíso. Un jardín húmedo, protegido, lleno de flores que ofrecían alimento. Puso sus huevos, uno en cada flor diminuta, y luego, agotada y mutilada, murió. Había encontrado una guardería perfecta. Sus larvas eclosionaron en un entorno sin depredadores, devorando las semillas en desarrollo. Pero aquí surgió un nuevo problema. La primera generación que nació dentro del higo, machos y hembras alados, simplemente masticaron un túnel de salida y se fueron volando. La avispa había resuelto su problema, pero el higo no. La planta era utilizada como un anfitrión pasivo, una guardería que era devorada desde dentro. Esto era parasitismo. Y la planta contraatacó. Comenzó una carrera armamentista biológica. El Protoficus desarrolló una defensa química. Sus tejidos internos comenzaron a secretar enzimas proteolíticas, una versión primitiva de la ficina, un látex digestivo que disolvía los huevos de la avispa antes de que pudieran eclosionar. La guardería se convirtió en una trampa mortal, una olla a presión de jugos gástricos vegetales. La protovespa estaba ahora en una trampa evolutiva. El único lugar seguro para sus crías se había vuelto carnívoro. La mayoría de las poblaciones de avispas que intentaron esta estrategia simplemente se extinguieron, digeridas. Pero una vez más, una mutación cambió el destino. Una hembra, nacida de un higo diferente que aún no había desarrollado las enzimas, llevaba algo consigo por accidente, polen de su higo natal pegado a su cuerpo. Cuando entró en la nueva cámara y puso sus huevos, también cepilló este polen sobre las flores femeninas del higo carnívoro. Y entonces ocurrió el milagro, la polinización. El acto de la fertilización envió una señal bioquímica a la planta. El higo supo que su propósito reproductivo se estaba cumpliendo y la producción de enzimas se detuvo. Fue un alto el fuego químico. El polen se convirtió en la contraseña. La supervivencia de las larvas de la avispa quedó condicionada a que su madre cumpliera primero con el objetivo del higo. El parasitismo se convirtió en un mutualismo obligado, un contrato de sangre evolutivo. Lo que siguió fue una coevolución tan extrema que roza la ficción. La avispa ya no necesitaba ser una generalista, se convirtió en una especialista absoluta. Su cuerpo se optimizó para la única tarea que importaba, entrar en la fortaleza. Sus alas, inútiles en la oscuridad e impedimentos en el túnel, se volvieron vestigiales, diseñadas para romperse limpiamente en la entrada. Su vista, irrelevante en la oscuridad perpetua, se atrofió. La prisionera del Génesis había nacido, pero la tragedia evolutiva se profundizó. Dentro del higo, la selección natural tomó un camino aún más extraño. Los machos de la avispa ya no necesitaban volar, ni ver, ni siquiera comer. La mutación los despojó. Los machos modernos nacen primero, pero son criaturas de pesadilla, ciegos, sin alas, pálidos. Su único propósito está programado en sus genes. Se arrastran por la cámara oscura, encuentran a sus hermanas aún sin nacer, perforan las agallas de las flores donde ellas duermen y las inseminan. Cumplido su deber, estos machos usan sus últimas fuerzas para una tarea final. Convergen en la pared del higo y mastican colectivamente un túnel de escape para las hembras preñadas. Luego, sin haber sentido jamás el sol, mueren. Las hembras, ahora fecundadas, emergen en la oscuridad. Se arrastran hacia la única luz, el túnel que sus hermanos moribundos cavaron. Al pasar por las flores masculinas del higo, que ahora están maduras y estratégicamente ubicadas cerca de la salida, sus cuerpos se cubren de polen. Salen al mundo exterior, volando por única vez en sus cortas vidas. No buscan comida, no buscan refugio. Son misiles biológicos programados. Sus antenas buscan una sola firma química, el olor de un higo inmaduro, listo para ser polinizado. Ignoran todo lo demás. La mayoría morirá en el viaje, capturada por depredadores o perdida en el viento, pero una encontrará su destino.
Aterriza en el higo y se arrastra hacia el ostiolo. Este es el momento de la verdad. La maquinaria interna de la avispa la obliga a entrar. El túnel está forrado con escamas que apuntan hacia adentro, como los dientes de un tiburón. Cada movimiento hacia adelante es posible. Cada movimiento hacia atrás es imposible. Sus alas se enganchan y se parten. Sus antenas se quiebran. Queda ciega, rota y atrapada, pero sigue avanzando, arrastrándose hacia la oscuridad. Y allí, en la cámara silenciosa, cumple con el pacto. Camina de flor en flor, depositando el polen de su lugar de nacimiento, asegurando el futuro del higo. Y al mismo tiempo, deposita sus propios huevos en otras flores, asegurando su propia descendencia. Es el acto final de creación. Una vez que su doble misión está completa, su cuerpo agotado colapsa. Las enzimas del higo que perdonaron a sus larvas ahora se activan. El cuerpo de la madre es descompuesto, sus proteínas disueltas y absorbidas por la planta. Ella se convierte literalmente en el alimento que nutre las semillas que ayudó a crear. Lo que comemos como un higo no es solo una fruta, es el resultado de esta simbiosis carcelaria. Es un jardín que se convirtió en tumba y una tumba que se convirtió en cuna. La avispa de la higuera no es simplemente un insecto, es un fantasma. Es el eco viviente de un contrato biológico sellado hace 100 millones de años. Un sacrificio programado en su propio ADN para que el jardín pueda florecer. Una vida entera, entregada por un solo y perfecto acto de creación.